Continuamos con más de nuestra agenda de entrevistas. Miradas al presente. Análisis en la frecuencia de hoy. Son las 2:35 de la tarde, amigas y amigos, y estábamos justamente conversando sobre situaciones como las que se generan a partir de las más recientes decisiones de la administración Trump en relación con ciudadanos y ciudadanas de varios países, pero por supuesto que nos referimos particularmente a la situación de Venezuela. Por eso le damos la bienvenida a Laura Dipp, directora del programa para Venezuela de WOL, a la oficina de Washington para Asuntos Latinoamericanos. Muy buenas tardes, gracias por acompañarnos. Buenas tardes y gracias a ustedes por la entrevista. Gracias por acompañarnos. Laura, ¿en cómo quedan los venezolanos que tengan que ir por cualquier razón temporalmente a Estados Unidos? Ya ni hablemos de emigrar. Creo que es muy importante en este momento ser muy prudentes y no contribuir a la desinformación, porque quiero aclarar que estamos en un momento en donde hay un poco de confusión frente a la proclamación que hizo el presidente Trump, y me refiero específicamente a la parte en la que se dice que ninguna visa de inmigrante o no inmigrante que haya sido emitida antes del 9 de junio podría ser revocado conforme a esa proclamación. Sin embargo, en una entrevista más temprano que hizo la periodista Carla Angola a una vocera del Departamento de Estado, se señala que personas con cualquier tipo de visa que provengan de países que hayan sido designados no deberían viajar a Estados Unidos, y señala que más adelante se emitirán algunas guías o directrices por parte del Departamento de Seguridad Nacional. Entonces creo que nuevamente reitero que es un momento para la prudencia en la información, porque podemos hacer mucho daño si no se corrobora debidamente la información que se está comunicando. Pero insisto en que la proclamación, si nos vamos al texto específico, dice que aquellas visas que fueron emitidas antes del 9 de junio del 2025, en principio no podrían ser revocadas conforme a esta disposición. A ver, Laura, cuando dice que todavía hay confusión, que hay que ser muy responsable, justamente de eso se trata. Cualquier persona puede viajar a Estados Unidos en este momento. ¿Dónde solicita la visa y cómo la solicita? Lo primero que hay que señalar es que Venezuela no tiene relaciones diplomáticas ni consulares con Estados Unidos, esto ya desde el año 2019, de manera que las personas que necesitan solicitar una visa para viajar a Estados Unidos lo hacen a través de Colombia, de México, de otros países, ¿no? En este momento, digamos, después del 9 de junio, no se van a emitir o queda absolutamente suspendida la emisión de visas B1, B2, que son las visas de turismo, las visas tipo F, que son aquellas visas de estudiante, las tipo M, que son para estudios no universitarios o no técnicos, y las visas tipo J, que son para intercambios culturales. Todas esas visas quedan, según esta decisión, suspendidas, es decir, que no van a ser emitidas luego de la fecha de la entrada en vigor de la medida, que es el 9 de junio del 2025. Eso es lo que tenemos claro hasta este momento, Laura. Le pregunto además por situaciones concretas, que siempre los periodistas estamos en contacto con esas situaciones concretas. Si alguien tiene que ir de emergencia a Estados Unidos, un venezolano o una venezolana, ¿tiene cómo hacerlo? Sencillamente no puede ir. Eso es lo que no tenemos claro, justamente por la contradicción que mencionaba. Creo que es muy importante que una persona que quiera realizar un viaje a Estados Unidos se asesore con un abogado antes de hacerlo en este momento. Sería lo responsable. Ahora, Sí. en el caso de las visas, ¿se puede solicitar la visa igual? ¿O hay que esperar las directrices a las cuales usted hacía referencia en esta entrevista con la periodista Carla Angola? Solamente podrían aplicar a ese tipo de visas que aparecen mencionadas en la proclamación del presidente aquellas personas que se enmarquen dentro de las excepciones. Entonces, ¿quiénes están dentro de las excepciones? ¿Quiénes son las excepciones, Laura? Perdón. Sí, no, atletas o miembros de equipos de la Copa Mundial, de las Olimpiadas u otros eventos deportivos que sean determinados por parte del Departamento de Estado.
aquellos individuos que hayan recibido, que ya hayan sido otorgados con el asilo, que hayan sido reconocidos como refugiados o que tengan una prohibición de ser removidos bajo la Convención contra la Tortura. Y se señala, y esto es muy importante, bajo el principio de discrecionalidad que rige la política por parte del Ejecutivo en materia migratoria, se señala que el Departamento de Estado, de la mano del el fiscal general, podrá, de conformidad con lo que consideren como parte de su interés nacional, hacer excepciones en el caso a caso. Y esto es muy importante porque recordemos que hay muchísimas personas, activistas, defensores de derechos humanos, personas que han sido perseguidas por el gobierno en Venezuela que podrían verse afectados por esta medida. Y se establece entonces una excepción muy amplia sobre la cual quiero destacar, no se conoce cuál sería el mecanismo para buscar una excepción. No existe claridad sobre cuál sería el mecanismo para solicitar esa excepción. Estamos conversando con Laura Diep, directora del programa para Venezuela de WOLA, la Oficina de Washington para Asuntos Latinoamericanos. Le preguntamos, Laura, ¿esto no dejaría a los venezolanos en una situación, pues si se quiere, de indefensión, si tienen que hacer algo en territorio estadounidense? No estamos hablando de emigrar, estamos hablando de actividades como las que cualquier ciudadano o ciudadana desarrollaría. Absolutamente. Y además que resulta profundamente contradictorio cuando tan solo unas semanas atrás vimos cómo Estados Unidos reiteró que existía una notificación de prohibición de viaje de americanos a Venezuela, nivel 4, justamente señalando que es un país que no es seguro, un país en donde se cometen violaciones de derechos humanos, en donde hay detenciones arbitrarias, desapariciones forzadas, y sabemos que hay pues toda una documentación internacional sobre la situación política y de derechos humanos en el país. Quisiera destacar también que para la población venezolana es profundamente complejo identificarse. Un pasaporte en Venezuela tiene el costo de $216 si es solicitado desde Venezuela, solicitado desde otros países cuesta $316. En un país en el que el salario mínimo de conformidad con la tasa oficial es de $1.48. Recordemos también que más de 60 países requieren visa a los venezolanos para viajar y algunos de esos países exigen que la persona tenga una visa americana vigente, como es el caso de Panamá e incluso de República Dominicana. Entonces, esto deja a los venezolanos cada vez más aislados en una situación de profunda desprotección, en un contexto en el que ni la emergencia humanitaria compleja ni las violaciones de derechos humanos han cesado y por el contrario podemos ver entonces una mayor necesidad de emigrar, de salir del país, sin embargo menos rutas y mecanismos para hacerlo de forma segura. Laura, tomando en cuenta esto que usted está describiendo, todas las dificultades, la misma complejidad sociopolítica que vivimos, ¿hay mecanismos para apelar estas decisiones, obviamente por las vías que corresponden, que son las vías institucionales? Así es, creo que todas estas medidas que se han emitido desde el inicio de esta administración en materia migratoria han sido impugnadas a través de los tribunales. Sin embargo, creo que sí es importante recordar que esta prohibición de viaje se impuso sobre otras nacionalidades, sobre todo nacionalidades africanas y algunas de Medio Oriente, durante la primera administración Trump, y sin embargo la Corte Suprema en aquel momento autorizó al Ejecutivo a continuar con esta prohibición de viaje. Veremos si ese criterio cambia, pero sin duda en un país con un sistema de common law, pues el precedente establecido por la Corte Suprema puede jugar un papel importante, y creo que en esta oportunidad la administración, justamente tomando lecciones del pasado, se ha de alguna manera protegido, señalando en la proclamación
digamos, algunas medidas como por ejemplo frente a las personas que hayan requerido asilo y que tengan un temor fundado de regresar al país de origen, de tal manera que es posible que las Cortes sigan permitiendo al Ejecutivo mantener esta medida, como decía previamente, con base en el principio de discrecionalidad con el que cuenta el Ejecutivo para definir sus políticas migratorias. Lo preocupante es que estas políticas migratorias puedan resultar en un efecto profundamente discriminatorio y dejar sin protección alguna a personas que, como en el caso venezolano, no pueden regresar al país de origen sin enfrentar un riesgo a su seguridad, a su integridad personal y a su libertad debido a la situación de derechos humanos que atraviesa el país. Ahora, Laura, hemos visto distintas reacciones. Usted habla de que los venezolanos cada vez estarían en una situación de mayor aislamiento y en un contexto difícil. Mientras esto sucede por parte de la administración Trump, ¿qué sucede en la región? Porque todas las decisiones que se tomen en Estados Unidos o tome la administración Trump tienen un impacto en la región, evidentemente. Incluso para los Así es, mismos venezolanos en la región. Disculpe. sí, no, creo que has dado en un punto clave porque una de las cosas sobre las cuales nos hemos pronunciado muchísimo desde WOLA, la Oficina de Washington para Asuntos Latinoamericanos, es justamente sobre el impacto que está teniendo también el congelamiento de la ayuda extranjera por parte de Estados Unidos en la recepción, atención e integración de población migrante en los países de acogida. Es decir, por un lado tenemos unos indicadores que nos dicen que más población podría salir de Venezuela debido a la profundización de una crisis económica y represiva en materia de persecución política. Y por otro lado, tenemos estas medidas de la administración Trump que han congelado estos recursos que estaban orientados a apoyar políticas de integración migratoria en la región. Por ejemplo, en el caso de la operación acogida en Brasil Ujú. o de los centros Intégrate en Colombia, que eran programas gubernamentales, pero que contaban con financiamiento americano para integrar a esos venezolanos a los países de acogida, pues esos programas se han visto afectados. Esto deja a la población migrante y refugiada en una situación de mayor vulnerabilidad que curiosamente y además de forma profundamente contradictoria, cuando hay una población migrante en una situación de mayor vulnerabilidad, hay mayores incentivos para el crimen organizado, digamos, las bandas que se lucran de la Claro. trata y tráfico de migrantes para aprovecharse de esa población en situación de mayor vulnerabilidad. Ahora, organismos internacionales, en su opinión, Laura, ¿qué podrían hacer tanto en relación con la situación regional? Hablamos de venezolanas y venezolanos, obviamente, pero también con las medidas que está tomando la administración Trump, que como usted lo ha dicho, dejan a los venezolanos cada vez más aislados. Yo creo que ¿O no es por allí la vía? profundamente. No, yo sí creo que en un contexto en el que parece haber un ataque muy frontal hacia los organismos multilaterales, es importante también reforzar el rol que juegan esos organismos internacionales y de protección de derechos humanos en tratar de incidir para que las políticas migratorias no tengan un impacto que resulte en una violación de derechos humanos. Yo sí creo que es importante que estos organismos se pronuncien, pero en paralelo creo que es importante que los países que tienen capacidad para convertirse en donantes y continuar apoyando estos programas que fueron detenidos, pues lo hagan. Y por otro lado, que los países que tienen una interlocución y los líderes que tienen una interlocución con la administración del presidente Trump puedan hacerle ver estos impactos tan nocivos para estas nacionalidades. Y yo creo que allí incluso la oposición venezolana va a tener un papel fundamental en transmitir estos mensajes a la administración. Pero los mensajes no son contradictorios. Laura, le preguntamos, es más allá de lo que pueda plantear el gobierno venezolano, el ejecutivo venezolano, ministros, autoridades, los mensajes que está enviando el liderazgo político no son contradictorios. Por una parte se aplauden las cosas que se hacen, por otra se pide que las revoquen. Es decir, que cómo queda esto para la política pública estadounidense también.
Sí, de acuerdo. Y para mí la mayor contradicción está en la propia administración, porque por un lado reciben a las personas que huyeron de la embajada de Argentina en Caracas, y hay un firme apoyo a la búsqueda de soluciones democráticas al país, al menos en la narrativa, y en paralelo se adoptan medidas como el congelamiento de la ayuda extranjera y las medidas migratorias, la revocatoria del TPS, la revocatoria del parol humanitario, las deportaciones masivas, la violación del debido proceso de las personas que han sido enviadas a El Salvador. Y en este momento esta medida que por supuesto que son profundamente contradictorias. Yo creo que es importante seguir visibilizando el impacto y sobre todo, de nuevo, tratando de mostrar el impacto que esto va a tener para las prioridades de esta administración. Es decir, el dejar a millones de personas en una situación de vulnerabilidad y particularmente en esa frontera tan compleja como la colombo-venezolana, es una situación que no hace a Estados Unidos un país más seguro. Por el contrario, fortalece economías como las de grupos al margen de la ley digamos, que se lucran del tráfico ilícito de migrantes y la trata con fines de explotación sexual, que el Tren de Aragua, insisto, creo que se ha convertido en un talking point, en un punto, digamos, más de narrativa que realmente lo que hay detrás, pero sin lugar a dudas sí es una banda que actúa en esa frontera y que se lucra de la población migrante, ¿no? Que ha sido desproporcionado en la narrativa, sí, pero en la práctica efectivamente ese grupo sí existe y en esa frontera opera de esa manera. Entonces, dejar a la población sin recursos, sin vías para la regularización migratoria, sin vías para la integración, es más bien darle en bandeja de plata una ayuda prácticamente a estos grupos armados. Estamos conversando con Laura Dib, directora del programa para Venezuela de WOLA, la Oficina de Washington para Asuntos Latinoamericanos. De acuerdo con lo que nos ha planteado Laura, vuelvo a las situaciones muy concretas. Alguien que necesite viajar a Estados Unidos por 5 días o 10 días en este momento desde Venezuela no puede hacerlo. Nos queda claro que hasta este momento es así. No, no queda claro, como No, mencionaba antes, no queda ok, claro no que no queda se claro. pueda hacer. Exacto, y por eso insisto en que es importante que una persona con esa situación se asesore con un abogado porque hay una contradicción y creo que es importante reiterarlo. Si miran la proclamación de forma literal, ¿no? Y estoy leyendo acá el texto en inglés, dice, ninguna visa de inmigrante o no inmigrante antes o emitida antes de la fecha de entrada en vigor de la proclamación podrá ser revocada de conformidad con esta proclamación. Sin embargo, en una entrevista que dio una vocera del Ujú. Departamento de Estado a Carla Angola más temprano, señalaba que las personas, incluso con esas visas emitidas, no deberían viajar a Estados Unidos en este momento. Pero esta funcionaria también aclaró que nuevas directrices u otras directrices serían emitidas para aclarar esta situación. Entonces, creo que es muy importante mantenerse, uno, informados, Pero digamos, siguiendo ¿informados las redes dónde, oficiales. Laura? ¿Informados dónde? Porque Claro, pareciera que se van sabiendo cosas, pero a retazos. sí es, pero en esos retazos, en las redes sociales pueden jugar también un papel muy dañino porque hay mucha información que se está publicando Que sin no que es. haya realmente claridad. Entonces, primero, seguir las redes del propio Departamento de Estado, eso es muy importante. Y segundo, en el caso de aquella persona que tenga que viajar por algún motivo específico, que busque asesoría jurídica y hay abogados de inmigración que hacen trabajo pro bono. Es muy importante buscar asesoría jurídica antes de exponerse a un viaje que pueda resultar en una inadmisión o en una deportación hacia Venezuela. 2:54 de la tarde. No podemos dejar de conversar, Laura, sobre la situación de los venezolanos en este momento en territorio estadounidense. Continúan las deportaciones masivas, continúan las redadas, es decir, ¿qué información tiene Bola?
Efectivamente, continúan estas medidas que son muy preocupantes. En cuanto al TPS, hace unas semanas atrás la Corte Suprema permitió que se mantuviera la decisión de revocar el TPS, pero el litigio todavía continúa. Lo mismo sucede con el parol humanitario, el litigio todavía continúa. Y el viernes de la semana pasada, una corte en el estado de California protegió específicamente a un grupo de venezolanos que se habían re-registrado. Es decir, aquellas personas que ya habían iniciado nuevamente el proceso antes de la decisión de la Corte Suprema. Es un grupo aproximadamente de 5.000 personas venezolanas. Estas personas, sus permisos de trabajo fueron protegidos. Cuando uno ingresa a la página de USCIS, en la página de inmigración norteamericana, hay una notificación para aquellas personas que tienen TPS que es realmente muy confusa. Entonces, estas personas tampoco tienen claridad de hasta qué fecha tienen para salir del territorio. Recordemos que la medida que está impactando a los venezolanos en este momento es específicamente frente a los que tenían TPS bajo la designación del 2023, no bajo la designación del 2021. Es decir, si usted tenía un TPS bajo designación del 2021, su TPS y su permiso de trabajo está vigente hasta septiembre de este año. Si su designación era bajo el 2023, en principio esa designación quedó vacante, digamos, en abril de este año. Entonces, en este momento, también para aquellas personas es profundamente importante buscar asesoría legal porque el litigio todavía no ha cesado. La decisión de la Corte Suprema no es una decisión definitiva, es una decisión que revierte o digamos que regresa a la Corte de Instancia la decisión en cuanto a el TPS. Y lo mismo está pasando con el parol humanitario. Eh, Vemos de nuevo que hay una profunda discriminación contra la población venezolana y que nos preocupa mucho lo que decía previamente, una enorme contradicción entre, por un lado, reconocer que hay un gobierno autoritario en Venezuela que viola derechos humanos y que no protege a su población, y por otro lado, una política digamos, de no reconocer esa necesidad de protección dentro de Estados Unidos y de dejar bajo absoluta desprotección a casi 700.000 venezolanos entre aquellas personas que tenían TPS y parol humanitario. Laura, sobre esto le preguntamos, ¿podría asumirse lo más reciente como una medida más política, como parte también de este juego entre los dirigentes, la dirigencia política de ambos países? Creo que es un tema más de política doméstica. Okay. Es decir, Trump prometió desde el inicio de su campaña que iba a disminuir la migración hacia los Estados Unidos, y hay un profundo sentimiento anti-inmigrante en Estados Unidos en este momento, y yo creo que Trump le está hablando en este momento a sus bases y tratando de cumplir con su promesa de campaña. Incluso me llama profundamente la atención también que en la medida, cuando señala cuáles son las razones por las cuales se adopta esta medida de la prohibición de viaje para venezolanos, dice que Venezuela se ha rehusado a aceptar de vuelta a sus nacionales cuando, según data que ha sido recopilada por los medios de Venezuela, desde enero del 2025 se han deportado a más de 5.200 personas venezolanas. Claro, es decir que también allí hay otra contradicción, de acuerdo con lo que usted planteaba. Nos quedan segundos apenas, 30 segundos, Laura. ¿La autodeportación, entre comillas, está funcionando hasta donde tienen conocimiento? No tenemos data sobre esto, y yo creo que es muy difícil además saberlo porque, por un lado, la administración emitió esta nueva aplicación, ¿no? Que era el uso de la aplicación CBP-1 o CBP-1, utilizada ahora para la autodeportación, pero no es claro cuántas personas venezolanas efectivamente la están usando. Más bien creo que justamente por el temor fundado que hay de permanecer en Estados Unidos en este contexto,
hay personas que están regresando a Venezuela, pero como Venezuela es un país en donde no hay data Claro. transparente, pues tampoco sabemos cuántas personas están regresando. Y yo quiero destacar una cosa en estos segundos que quedan, y es que aquellas personas que están regresando después de un difícil proceso migratorio, habiendo huido de esta situación de violación de derechos humanos en Venezuela, son personas que muy probablemente han perdido también todos sus medios de vida, porque recordemos que las personas se fueron en búsqueda de un país mejor, habiendo o de una oportunidad de una vida mejor, habiendo vendido lo poco que tenían en Venezuela o perdido sus negocios Claro. que fueron expropiados y demás. Gracias, muchas gracias por acompañarnos, Laura. 2:59 minutos. Laura Dib, directora del programa para Venezuela.